Deuteronomio capítulo 26. Vamos a estar viendo hoy todo el capítulo, mis hermanos. Quisiera comenzar transportándolos a un lugar. En una pequeña vereda de Colombia, rodeada de campos verdes y fértiles, vivía un campesino llamado Antonio. Antonio, junto con su esposa y con sus hijos, había llenado su finca de muchas cosechas. Se levantaba cada mañana antes del amanecer para trabajar en su campo, junto con algunos campesinos que había empleado, y esperaba con ansias cosechar los frutos de su ardua labor. Un día, después de meses de cuidado y dedicación, de trabajo duro al sol y al agua, Antonio vio algo que lo hizo saltar de alegría. Estaba comenzando febrero y uno de sus trabajadores vio un pequeño racimo de plátanos en una de sus plataneras y de inmediato fue a comunicárselo a su jefe. Los primeros frutos del año en su pequeño campo ya habían florecido, lo que indicaba que pronto vendría una cosecha abundante. Y así fue, a la semana siguiente ya muchas de sus plataneras estaban rebosantes de plátanos verdes, apenas como para unos frijoles o como para un patacón, y al poco tiempo comenzó la gran cosecha. Antonio se sintió lleno de gratitud y de esperanza al ver aquellos primeros frutos. Si algo le habían enseñado tantos años de experiencia en el campo, era que si los primeros frutos eran buenos, la cosecha completa sería aún más abundante. Ahora, al reflexionar sobre la alegría que sintió este campesino al ver los primeros frutos de su campo, podemos entender mejor un concepto bíblico, el concepto de primicias. Un término que es un poco distante para muchos de nosotros, dado que ahora ya los campos son industrializados, los cultivos también, pero la definición de primicias que da el diccionario de temas bíblicos es muy concisa. Dice que son las ofrendas de los productos de la tierra, siendo los primeros y los mejores de las cosechas, dadas en reconocimiento de las abundantes bendiciones de Dios. Este término primicias también es usado en la Biblia para referirse del primogénito humano o del primogénito animal, es decir, del primer nacido, y también tiene algunos usos metafóricos. Uno de ellos es los primeros de un grupo mucho mayor. Por ejemplo, si nosotros vamos a 1 Corintios 16:15, allí Pablo menciona las primicias en Acaya, y a lo que se refiere es a Estéfanas y a los primeros convertidos en esa ciudad, de los muchos más cristianos que Dios traería a la fe en Cristo en ese lugar. Entonces, en Deuteronomio 26, el capítulo que nos corresponde estudiar hoy, Dios le instruye a los israelitas ofrecerle las primicias y los diezmos de sus cosechas como un acto de gratitud, de obediencia, de devoción y de adoración, después de tomar la tierra prometida en Canaán. Entonces vamos a estudiar todo este capítulo 26, consta de 19 versículos y vamos a seguir las siguientes divisiones. Los versículos 1 al 4 son la presentación de las primicias. Los versículos 5 al 11 es acción de gracias. En los versículos 12 al 15 vamos a estar viendo las instrucciones para el diezmo y confesión de honestidad. Y por último, los últimos 4 versículos, versículos 16 al 19, será la declaración de obediencia y devoción. Entonces vamos a comenzar leyendo los primeros 4 versículos allí en Deuteronomio 26. Presentación de las primicias. Dice así la palabra de Dios. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia, y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Y te presentarás al sacerdote que hubiera en aquellos días y le dirás: declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. En la iglesia donde yo iba con mi hermano cuando éramos pequeños, mis papás nos llevaban, por supuesto. No recuerdo si era el primer domingo cada semestre o cada año, se hacía algo que se llamaba precisamente primicias. Y yo sé que es algo que muchas iglesias carismáticas acostumbran a hacer. Allí, cada familia de la iglesia llevaba de los primeros frutos, no de sus campos, pero sí llevaban
de lo que Dios les había provisto en su trabajo. Y eso lo representaban no por medio de dinero en este día en específico, sino por medio de granos, de implementos de aseo, de galletas, verduras, frutas, y todo esto al final se repartía entre las familias más necesitadas. Y claro, por supuesto, esto no es algo que Dios nos mande a hacer a nosotros como iglesia hoy, pero para mí de niño fue algo que me marcó. Fue un memorial porque yo en eso veía la provisión y la fidelidad de Dios con su iglesia, que a la iglesia nunca le había faltado nada y que Dios siempre proveería abundantemente para su pueblo. De manera similar, aquí en Deuteronomio 26, Israel está recibiendo instrucciones acerca de cómo adorar al Señor en gratitud y devoción al llegar a Canaán. Y este es un evento, recordemos, muy significativo para este pueblo y que marcaría en su momento el cumplimiento de las promesas que Dios le dio a los patriarcas. Y antes de continuar, quisiera que notáramos rápidamente, si ustedes echan un vistazo rápido a estos primeros 4 versículos, ¿cuántas veces se repite la frase que Jehová tu Dios te da o que juró Jehová que nos daría? Si ustedes ven, esta frase se repite por lo menos 3 veces. Así que las primicias que ahora Israel estaba llamado a ofrecer delante del Señor como gratitud delante de Él están relacionadas a una promesa, y no solamente a una promesa, sino más aún a una promesa cumplida, y era la promesa de tomar posesión de la tierra prometida. Y esto lo va a profundizar aún más nuestra siguiente división, que comienza desde el versículo 5. Entonces, Jehová no solo le va a dar a Israel la tierra de Canaán, sino que también lo sustentaría allá y les daría por medio de la tierra y de la labor del campo provisión abundante para cada familia en Israel, para no presentarse delante suyo con las manos vacías. Además, la instrucción de llevar las primicias al lugar que Dios había escogido, que luego sabemos vendría a ser el templo, y presentarlas al sacerdote, representan por una parte la institución del lugar de adoración pública que era destinado por Dios, y en segundo lugar la importancia de la mediación sacerdotal entre Dios y el pueblo. Israel no podía presentar sus primeros frutos al Señor donde y como ellos quisieran. Dios aquí les dice claramente, y en otros textos anteriores, aquí en el Pentateuco, les da instrucciones de el lugar y la forma en la cual esas primicias, esos diezmos, esas ofrendas y esos sacrificios deben ser ofrecidos. Al dar las primicias, Israel espera en Dios y dice confiadamente: Señor, todo lo que recibimos, esta tierra prometida y tu provisión proviene de ti, y en ti esperamos en el futuro abundante bendición y sustento para nosotros. Entonces, Israel en este momento, al igual que nuestro campesino Antonio, reconocían que todo lo que recibieron provenía de Dios y que en Dios esperarían como pueblo por provisión y bendición. Habiendo visto estos primeros 4 versículos, les pido que por favor ahora pasemos a mirar la acción de gracias, que es la respuesta natural de cualquier bendición de Dios, que son los versículos 5 al 11. Leo para ustedes. Deuteronomio 26, versículos 5 al 11. Entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios: un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres, y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros. Y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. Y ahora he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová. Y termina diciendo el texto: y lo dejarás delante de Jehová tu Dios, y adorarás delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa, así como el levita y el extranjero que están en medio de ti. Esta segunda división de nuestro texto comienza con los versículos 5 al 9,
que en realidad son un resumen muy breve de toda la historia de Israel, desde la época de los patriarcas hasta ahora, a punto de entrar en la tierra prometida. Pero hay algunas cosas que debemos aclarar antes de avanzar. Primero, debemos identificar quién fue este arameo a punto de perecer. En la Biblia, Aram y Harán son tanto el nombre de una ciudad como el nombre de personajes bíblicos, por lo menos dos. La Biblia menciona en Génesis que había un hombre llamado Harán que nació y murió en Ur de los Caldeos. Este hombre Harán era hijo de Taré y era hermano de Nacor y de Abraham, quien luego, sabemos, llegó a ser Abraham según la narrativa bíblica. Después de la muerte de Harán y de Taré, el hermano y el padre de Abraham respectivamente, encontramos a Abraham en una ciudad llamada precisamente Harán, o Aram, dependiendo de la Biblia que usemos. Miramos, por ejemplo, lo que dice Génesis 12, versículos 1 al 5. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Este arameo entonces no fue Abraham, porque dice que Abraham salió de aquí cuando tenía 75 años. Y pasaron por lo menos 25 años hasta que Abraham tuvo su primer hijo. Entonces, eso lo vemos primeramente porque Abraham estaba a punto de morir cuando salió de Harán. Y en segundo lugar, porque Abraham no era de Harán. Abraham era de Ur de los Caldeos. Pero también podemos ver que este arameo no era Abraham por lo que dice al final del texto. Si ustedes miran lo que dice al final del versículo 5, dice que ellos salieron para ir a tierra de Canaán y a tierra de Canaán llegaron. O sea que Abraham no llegó a Egipto. Abraham llegó a Canaán. Quien llegó a Egipto entonces fue su nieto Jacob, hijo de Isaac. Entonces Jacob es de este arameo a punto de perecer de quien está hablando nuestro texto. ¿Por qué? Bueno, porque si nosotros recordamos, en este momento, en el momento en el que Jacob estaba a punto de morir, él se encontraba con sus hijos y estaban en una gran hambruna en la tierra. Y ellos escucharon que en Egipto había provisiones. Y en Egipto el gobernador era precisamente José, el hijo menor de Jacob, que él pensaba que estaba muerto. Jacob, a quien Dios mismo le cambió el nombre de Jacob por Israel, el padre de los 12 patriarcas. Él desciende a Egipto en busca de provisión, manda primero a sus hijos, luego llega él, se encuentra con su hijo José y muere allí, enterrado por sus hijos. Entonces, ¿quién descendió? Este arameo que descendió a Egipto fue finalmente Jacob. Unos versículos antes, allí en Génesis 15, el versículo 5, allí Dios le muestra a Abraham las estrellas del cielo y le dice: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y sabemos que estas promesas se cumplen a lo largo de la historia de Israel, incluso mientras era esclavo en Egipto. Y los hijos de Israel, dice Éxodo 1:7, fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Desde luego, esos 400 años que Israel pasaría en esclavitud en Egipto también habían sido profetizados por Dios. Dios se lo había declarado a Abraham ahí mismo en Génesis 15, versículos 13 y 14. Leo para ustedes. Ten por cierto, le dice Jehová a Abraham, que tu descendencia morirá en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y sabemos que así fue como salió Israel de Egipto. Y en los versículos 7 al 9 de nuestro pasaje, vemos que el Señor es el protagonista de esta gran liberación. Dios libra a Israel de Egipto a través de una serie de plagas que envía sobre el pueblo de Egipto y sobre Faraón, como una forma de mostrar su poder y de convencer a Faraón de que los dejara ir.
Bueno, esas plagas incluían, como ustedes saben y como hemos visto en textos anteriores, transformaciones asombrosas como el agua del río Nilo convirtiéndose en sangre, la invasión de ranas, de piojos, de moscas, de ganado enfermo, de úlceras, de granizo, de langostas y finalmente con la muerte de todos los primogénitos egipcios. Cada plaga, como hemos visto antes, era el juicio de Dios no solo contra Egipto, sino contra los dioses egipcios. Después de que Faraón finalmente permitiera que los israelitas salieran, Dios los guía hacia el mar Rojo. Y cuando Faraón cambia de opinión, se endurece y decide perseguir a Israel, Dios realiza un milagro impresionante, que es lo que marca un antes y un después en esta liberación. Y es que Dios abre en dos el mar Rojo, permitiendo que los israelitas cruzaran en seco. Y esto se narra en Éxodo 14, 21 al 22, y ahorita vamos a mirar por qué estamos yendo a varios pasajes del Pentateuco. Les pido por favor que me acompañen a Éxodo capítulo 14, versículos 21 y 22. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Maravilloso. Una vez que el pueblo cruza, Dios hace que las aguas regresen justamente cuando el ejército egipcio estaba en medio del mar. Y así aseguró la liberación definitiva de Israel. Hace poco vi una película donde se ve esta narración y yo nunca me imaginaba las dimensiones del mar abierto en dos, de la profundidad del mar. Para que Israel tuviera que pasar en seco el mar, tenían que estar en el fondo del mar, que era en el único lugar donde había tierra firme. Fascinante. Y como dijimos, al inicio de esta segunda división, los versículos 5 al 9, se nos ofrece un resumen muy corto, pero muy conciso de la historia de Israel, desde su origen hasta su liberación en Egipto y su llegada ahora a la tierra prometida, que es donde nos encontramos ahora. En ellos, el pueblo de Israel debe recordar su historia hasta ese momento, mientras trae las primicias delante del Señor. Es mientras ellos traen sus primicias en gratitud al Señor por su bendición y cuidado que deben recordar todo lo que Dios ha hecho con ellos como nación. Y si bien estos versículos no abarcan todo el Pentateuco, sí resumen hitos claves y eventos históricos particulares que resumen la historia bíblica, donde se destaca la fidelidad del Señor a sus promesas y su intervención en la historia de su pueblo elegido. Ahora, el versículo 10. Si nosotros leemos el versículo 10, allí en Deuteronomio 26, permítanme lo leo nuevamente, dice: y ahora he aquí he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová, y lo dejarás delante de Jehová tu Dios y adorarás delante de Jehová tu Dios. Recordemos que el capítulo 25 que vimos hace 8 días terminó con la orden divina de exterminar a Amalek. Allí Dios le manda a Israel vengarse por lo que Amalek le había hecho y debía destruirlo por completo. Y si no somos muy prontos para olvidar, debemos recordar que eso era un tipo de la enemistad de los creyentes con el pecado, con el mundo, con Satanás, con la muerte. Y nuestra lucha incansable con ellos, con esos enemigos espirituales que nosotros tenemos. Ahora, si nosotros consideramos lo que vimos en el pasaje anterior, unido a nuestro pasaje, podríamos decir, si antes, o sea, en el texto pasado, Israel debía acordarse de la venganza por lo que Amalek le había hecho, ahora en nuestro pasaje debe recordar la fidelidad, la bendición y la provisión de Dios representado a través de las primicias. Nuestra segunda división, que es la más extensa por lo que contiene, por lo que resume, termina con una oración alegre delante del Señor. La ofrenda de las primicias era un momento de alegría y de celebración solemne.
Era una oportunidad para que el pueblo se reuniera y agradeciera a Dios por la abundancia de la cosecha. También porque reconocían que todo lo que tenían, o más bien todo lo que llegarían a tener por fe al llegar a la tierra prometida, lo recibían del Señor. Y como varias veces nos ha hecho eco el libro de Deuteronomio, esa gratitud hacia el Señor también debía hacerse evidente a través del cuidado y la inclusión de todo el pueblo, especialmente de aquellos que no podían traer sus primicias. Si vemos ahí, terminando nuestra segunda división, se incluye al levita y al extranjero. Y preguntémonos, ¿por qué al levita y al extranjero? Bueno, porque el levita y el extranjero eran particularmente los dos grupos que no podrían tener tierra en Israel y que no podrían cosechar esa tierra para traer frutos delante de Dios como primicias. Entonces, que el Señor incluya al extranjero que no tenía posesión en la tierra, y segundo, que incluya al levita, la tribu que estaría continuamente dedicada al servicio religioso en el templo, cuya porción sería el Señor, que no recibirían heredad como el resto de las tribus, nos muestran cómo Israel debía incluir a aquellos que estaban desprovistos. Y con eso comienza nuestra siguiente división, la división número 3. Leamos entonces ahora Deuteronomio 26, versículos 12 al 15. Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Y dirás delante de Jehová tu Dios: he sacado lo consagrado de mi casa, y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. Versículo 14. No he comido de ello en mi luto, ni he gastado de ellos estando yo inmundo, ni de ello he ofrecido a los muertos. He obedecido a la voz de Jehová mi Dios, he hecho conforme a todo lo que me has mandado. Mira desde tu morada santa, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel y a la tierra que nos has dado como juraste a nuestros padres, tierra nuevamente que fluye leche y miel. Como parte de estas instrucciones acerca del diezmo, el versículo 12 comienza estableciendo que cada tercer año era el año específico para el diezmo, y este diezmo era conocido como el diezmo para los pobres. En ese año el diezmo debía ser compartido con los levitas, con los extranjeros, con los huérfanos y las viudas, como decía nuestro pasaje. Y esto aseguraba que todos en la comunidad de Israel tuvieran sustento. Los versículos 13 al 15 son una confesión maravillosa de la honestidad del pueblo delante del Señor. Al traer sus diezmos, cada israelita debía examinarse, no solamente en cuanto al acto externo de traer sus diezmos, sino también en cuanto a su devoción interna delante de Dios por cumplir sus mandamientos. Sabemos, por la fuerte acusación de Cristo a los hipócritas y fariseos de sus días, que tanto con lo uno como lo otro debía hacerse, y que delante del Dios omnisciente que escudriña la mente y el corazón, no servía de nada la pureza ritual y la conformidad externa al mandamiento de simplemente traer diezmos, de traer primicias, si el corazón estaba cargado de maldad y de pecado. Así que les pido que me acompañen al libro de Mateo, capítulo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis, es decir, ustedes dan el diezmo de la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario sin dejar de lado aquello. ¿Ustedes han escuchado la expresión "me importa un comino"? ¿Qué significa eso? No me importa nada. El comino, ¿qué es el comino? Aquí no estamos todo el tiempo pensando en comino. Estos fariseos hipócritas traían el diezmo incluso de la menta y del comino, pero se olvidaban, y la acusación de Cristo, la fuerte acusación de Cristo, es que se olvidaban de lo que verdaderamente debían hacer. Ellos ponían su peso en el diezmo, en las primicias, en el mandamiento externo, en cumplir externamente el mandamiento de Dios, pero lo que Dios les demandaba
No era que dejaran de hacerlo externo, sino que lo hicieran con base en un fruto interno producido en ellos, no por la hipocresía y el fariseísmo religioso, sino por la obra interna del Espíritu Santo en ellos. De hecho, en la interpretación de Jesús, aunque Israel debía hacer ambas cosas, eran la justicia, la misericordia y la fe lo más importante. El resto, después de que hubiera justicia, misericordia y fe, valía un comino, podríamos decirlo así. Delante de Dios no sirve de nada ser riguroso con las fiestas. No sirve de nada con guardar los días de reposo si se es cruel, insensible y tirano con los extranjeros, los huérfanos y las viudas. Sin importar cuánta obediencia externa haya, eso no sirve de nada. Y sabemos que fueron estos mismos escribas y fariseos hipócritas, que eran sumamente estrictos y exactos con la obediencia externa, los que eran crueles con los más necesitados. Ellos eran austeros y disciplinados en cuanto a las fiestas. Ellos eran inflexibles con los días de reposo, pero era ellos a quien el mismo Jesús los señalaba y criticaba. Finalmente, los escribas y fariseos en el tiempo del Mesías fueron quienes cayeron en la necedad de obedecer solo externamente, mientras sus corazones eran duros, obstinados y desobedientes. Lo que dice el siguiente versículo ahí en Mateo 23, si usted ya cerró la Biblia, yo lo voy a leer, Mateo 23, 24, es precisamente lo que el pueblo debe confesar y reconocer aquí en nuestro pasaje. Guías ciegos, coláis el mosquito y dejáis tragar el camello. Dios no quería que su pueblo fuera riguroso con el diezmo, que era para el pobre, el extranjero, el huérfano y la viuda, y que al mismo tiempo los persiguiera injustamente. El pueblo de Israel debía confesar delante de Dios al traer sus diezmos y decir: Señor, no hemos colado el mosquito y tragado el camello, hemos hecho, como dice nuestro pasaje, hemos hecho conforme a lo que tú nos has mandado. De hecho, si en algo se puede resumir esta confesión de honestidad, es precisamente con las palabras que dicen el final del versículo 13 y el final del versículo 14. No he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. He hecho conforme a todo lo que me has mandado. Y eso involucra tanto la inclusión de los más necesitados, como venimos mencionando, así como la reverencia y la pureza delante de Dios. La persona que venía delante del Señor con sus diezmos estaba afirmando que había cumplido con las leyes y los mandamientos de Dios. Habían cosas ahí que, por supuesto, Israel no podía hacer, que no debía hacer. Cosas como comer de la ofrenda en un momento de duelo o dedicarla a los muertos en un acto no solo de idolatría, sino simplemente también como una adoración incorrecta al Dios verdadero o como adoración a dioses extraños. Todo esto deshonraba a Dios, por supuesto. En el contexto bíblico, esto podría implicar hacer ofrendas o sacrificios con la intención de honrar a los muertos o de buscar el favor de los muertos en la vida después de la muerte. Y vamos a ver cómo se relaciona nuestro texto con la vida después de la muerte, precisamente. La idea principal es la importancia de la pureza y la dedicación en el servicio a Dios, de lo que nos habla esta tercera división. Finalmente, Deuteronomio 14, versículos 28 y 29, mis hermanos, que es un pasaje un poco anterior al nuestro. Allí ya Jehová le había ordenado a Israel guardar el diezmo, y este texto aclara algo que no se dice en nuestro pasaje. Allí en Deuteronomio 14 se dice que el diezmo es cada tercer año. Entonces nuestro pasaje no es el primer lugar donde Dios manda esta orden, sino que es un recordatorio. Y a la luz de Deuteronomio 14 sabemos entonces que la expresión en el año tercero de nuestro pasaje se refiere en realidad a cada 3 años, es decir, cada 3 años, cada familia en Israel debía presentar sus diezmos al Señor. Allí también se reitera en Deuteronomio 14 que de acuerdo a la manera en la cual ellos fueran fieles acerca de lo que Dios les mandaba con los más vulnerables, asimismo serían bendecidos. Y esto es un lenguaje pactual. Israel, al venir a presentar sus diezmos delante del Señor, recordaban su relación pactual con Él. Pero recordemos que
este pacto de Israel con el Señor no es un pacto entre iguales. Israel no venía con diezmos como lo hacen las iglesias actualmente y es, Señor, te damos el 10 para que tú nos devuelvas el 100. Yo me comprometo contigo con el 20, pero tú estás obligado a darme y a multiplicarme eso. Eso no es lo que dice el texto. Israel no estaba en un pacto entre iguales. De hecho, este pacto de Israel con Dios no era de reclamar o recibir algo de parte de Dios, sino solo aquello a lo que Dios mismo se hubiera comprometido consigo mismo a darles. El Señor se había comprometido a darles la tierra prometida y ahora nuestro pasaje es lo que hace. Cumple con su palabra y con su promesa con el pueblo. Y este pacto de Israel con el pueblo está marcado por la obediencia. Si el pueblo obedece al Señor, es bendecido. Si el pueblo desobedece al Señor, las maldiciones de ese mismo pacto recaerían sobre ellos. De hecho, eso es lo que vamos a estar viendo en los capítulos siguientes, donde vamos a ver las maldiciones y las bendiciones pronunciadas por las tribus desde dos montes diferentes. Así, mis hermanos, llegamos a nuestra última división. Nuestros últimos 4 versículos, 16 al 19, son una declaración de obediencia y de devoción. Entonces leamos cómo termina nuestro pasaje aquí en Deuteronomio. Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos, y que escucharás su voz. Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos. Y termina diciendo el versículo 19, a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como Él te ha dicho. Esta última división cierra no solo nuestro capítulo, sino los mandamientos que el Señor comenzó a dar desde el capítulo 5 mediante Moisés. Nuevamente, aquí Israel se compromete y declara su obediencia y su devoción delante del Señor. Al comienzo del capítulo siguiente, como les decía, Dios les ordena levantar un altar y escribir allí la ley y los mandamientos que el Señor les había dado y que ellos se habrían comprometido a obedecer. Y los capítulos 27 y 28 nos van a hablar de las bendiciones y las maldiciones resultantes, sea de la obediencia o de la desobediencia a la ley de Dios, como un pacto entre Él e Israel. Como sabemos, el pacto mosaico incluía promesas de bendición por la obediencia y advertencias de maldición por la desobediencia. Entonces, este texto nos muestra una declaración que es bastante clara y también nos muestra una razón. La declaración es que Israel debía agradecer a Dios mediante las primicias y los diezmos y reconocían su compromiso de vivir en obediencia a sus mandamientos. Y la razón para esa declaración de compromiso era la fidelidad del Señor, que los había traído desde la tierra de Egipto, donde habían sido esclavos y los había traído a darles la tierra prometida. En el versículo 18, el penúltimo versículo del capítulo, Dios declara que Israel le pertenece, que Él lo había escogido para ser su pueblo exclusivo, pero con un propósito. De hecho, cada sección en nuestro capítulo al final muestra una declaración de propósito, pero enfoquémonos solo en la última, y es hacer de Israel un pueblo obediente, agradecido, devoto, santo, misericordioso y justo, tal como su Dios, que pudieran reflejar fielmente el carácter del Dios de Israel. Y si Israel era fiel y obediente en escuchar la voz de Dios, en hacer su voluntad, serían exaltados por encima de los demás pueblos y las bendiciones del Señor estarían sobre ellos. Sabemos que no fue así. No fueron las bendiciones necesariamente las que vinieron sobre Israel. Y ahora, para concluir, quisiera que termináramos leyendo
O quisiera más bien leerles nuevamente cómo terminé la ilustración del comienzo. Espero que usted la recuerde. Hablábamos de un campesino llamado Antonio. Bueno, Antonio se había sentido lleno de gratitud y de esperanza al ver esos primeros frutos, aunque no eran la cosecha completa. Si algo le habían enseñado tantos años de experiencia, era que si los primeros frutos eran buenos, la cosecha completa sería abundante. Ese pequeño racimo de plátanos que Antonio vio mientras no había nada más en su campo, era una señal de que su trabajo había sido y sería aún bendecido por Dios. Y recuerdan ustedes que al comienzo yo mencioné algunos usos de la palabra primicias en la Biblia. Tal vez ustedes tuvieran otros en mente. Y yo quisiera mencionar otro que no se me escapó, a propósito lo quise dejar para el final. ¿Recuerdan? Hablamos de las primicias de Acaya, por ejemplo, de los primogénitos humanos y animales. También hay otro sentido adicional en el que la Biblia usa la palabra primicias y es en un sentido figurado, pero es finalmente el sentido final y real de la palabra primicias. Así como en el texto del miércoles pasado, Amalek era tipo del pecado, del mundo, de la carne y de Satanás, y de la lucha incansable que nosotros debemos tener con esos enemigos espirituales mientras aún estemos en esta tierra y en este cuerpo. Así también las primicias son una sombra de una sustancia. Si nosotros pensamos en una sombra, yo veo aquí la sombra de Giovanni. Si no estuviera la sombra de Giovanni, si no estuviera Giovanni, más bien no estaría su sombra. Y su sombra no es Giovanni. Entonces, Cristo es las primicias de la resurrección. La Biblia misma lo expresa en términos muy claros. Es decir, no tanto los milagros que Jesús realizó, levantando personas de los muertos, sino principalmente la resurrección misma de Cristo. Es la garantía de la resurrección final de su iglesia. Y quisiera que miráramos un par de textos en el Nuevo Testamento para finalizar y que nos muestren esta realidad. Primero miremos Colosenses. Colosenses 1, versículo 18. Colosenses 1, 18 dice así. Y Él, está hablando de Cristo por el contexto, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Ahí puede que choquen un poquito nuestros cables teológicos en la mente, porque si Él es el primogénito de entre los muertos, significa que Cristo es la primera persona que resucitó, pero no es así. En el Antiguo Testamento los profetas Elías, Eliseo resucitaron personas de entre los muertos. Jesús resucitó antes de él morir y resucitar a otras personas de entre los muertos. Entonces, ¿por qué es Cristo las primicias? ¿Por qué es Él el primogénito de entre los muertos? Para eso vamos a leer otros dos textos rápidamente. Uno de ellos es Hechos 26. Hechos 26, versículos 22 y 23. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, perseveró hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. ¿Cuáles cosas? Dice el versículo 23, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Y por último, 1 Corintios 15, que debe ser nuestro texto primario para hacer una conexión real y genuina de nuestro pasaje con el Evangelio. Miren esta declaración. Esta declaración es lo que le dio la vuelta al mundo. Mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Ahí luego habla de Adán y de Cristo. Y dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces, Cristo, amados hermanos, es la resurrección de entre los muertos. Y este texto de Corintios dice que así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y claro,
En el juicio final, todo ser humano, joven, viejo, rico, pobre, hombre o mujer, resucitará de su tumba. Pero solo los que estén en Cristo serán parte de Cristo, que es las primicias. Es decir, solo nosotros, aquellos que estamos en Cristo, que hacemos parte de la iglesia invisible universal, seremos vivificados para vida eterna. Todo aquel que en el día final se encuentre sin Cristo, su resurrección será para muerte. Así que a ti, mi hermano, piensa en esto. Dios está cosechando una nueva humanidad redimida, de la cual Cristo es las primicias. Como gratitud, debemos estar llamados no solo a dar, sino a darnos nosotros mismos por completo en servicio a su reino. Y también debemos recordar al traer nuestras ofrendas, las ofrendas que Dios nos manda traer para el avance del reino, para el sustento de los ministros del Evangelio. Esas ofrendas solo son recibidas en Cristo, quien es las primicias. Recordemos, como aplicación secundaria, que las primicias son lo mejor. Las primicias no es lo que nos sobra, no solo en dinero, sino también en nuestro tiempo, con nuestra vida. El punto de la redención y de la conexión de nuestro texto con el Evangelio es que Cristo es las primicias, es la garantía de nuestra redención final. Nosotros, amados hermanos, podemos mirar a la muerte cara a cara y mirando a la muerte podemos tener esperanzas, porque aunque parece que la muerte fuera el enemigo invencible del que nadie sale ileso, sabemos que hay uno que la venció, que es el autor de la vida, y en él tenemos esperanza para poner nuestra mirada en una resurrección final. Alégrate, hermano, en la garantía de que tú también resucitarás, que tu nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Por ti? Claro que no, por Cristo. Mira el sol que de las tinieblas se levanta, el glorioso cuerpo del Cristo soberano. Mira la vida que a la muerte espanta, que con los rayos de su poderosa mano renovará también a su tiempo el alma santa, el 1000 veces roto velo humano. Y a alguien que nos acompaña aquí y no haya creído el Evangelio, le pregunto, ¿cómo mira usted a la muerte? ¿Qué espera usted después de la muerte? ¿Ser desconectado como un televisor o como un electrodoméstico? Eclesiastés dice que Dios puso eternidad en nuestro corazón. Y a menos de que usted se encuentre en Cristo, que quien es las primicias, quien es la garantía de la resurrección final, del juicio final, quien cumplió todas sus promesas hasta ahora y que cumplirá todas las que faltan, a menos de que tú estés en Él, tu destino final no es de vida. No es de vida. Hermanos, lo que antes yacía oculto en promesas y en muchas cosas era oscuro, siendo misterios, ahora en Cristo es sacado a la luz. Ese pacto que invisiblemente, a modo de promesa, había manifestado su eficacia bajo tipos y sombras, ahora es sellado, ratificado y confirmado, no solo en la muerte, que es lo que normalmente recordamos, sino en la resurrección de Cristo, siendo Cristo la resurrección de los muertos y las primicias de aquellos que ahora duermen, porque Cristo dijo, o más bien la Biblia dice allí en Mateo, si nosotros vamos a Mateo 22:32 dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, de los patriarcas. En tiempos de Mateo, ¿dónde estaban los patriarcas? 2 metros bajo tierra. Pero ¿cómo termina ese texto maravilloso? No soy Dios de muertos, sino de vivos. ¿Por qué? Porque Cristo ha vencido la muerte.